Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Gracias por estar ahí y hoy os voy a presentar un tema que creo que es muy interesante. Cómo solventar, cómo solucionar una crisis de ansiedad. A lo largo de toda mi experiencia como terapeuta, me he encontrado con muchas personas que sufren de alteraciones del sistema nervioso. De hecho, es uno de los pilares de la mayoría de nuestras enfermedades, siempre relacionado con la tensión psíquica y la tensión emocional. Y ello se deriva, esta sobreexcitación del sistema nervioso de forma continuada, de no saber gestionar de una forma correcta o equilibrada toda la sobreestimulación que tenemos desde el entorno, desde ese ámbito que nos rodea, ¿no? Sea en el ámbito social, laboral. ¿Qué es un estado de ansiedad? Bueno, un estado de ansiedad es una sobreexcitación del sistema nervioso mantenida en el tiempo. Todos, en mayor o en menor medida, hemos experimentado momentos o circunstancias en el día a día, físicas, psicológicas, emocionales, que alteran nuestro estado interior. Pero si hay conciencia, si hay recursos, si la persona es plenamente consciente de esos procesos, pues fácilmente podría gestionar esa circunstancia. Pero lo que suele ocurrir la mayoría de las veces es que no hay una respuesta coherente a esos estados de sobreexcitación. Es decir, no hay conciencia de ellos, muchas veces el sistema nervioso se agita y hay una continuidad en esa sobreexcitación. Y así día tras día, día tras día. Esas tensiones nerviosas reflejadas en nuestro cuerpo físico se sostienen, se mantienen porque hay una continuidad en esa preocupación a nivel mental. Podemos identificar claramente, por ejemplo, un nivel de estrés. Y el nivel de estrés, esa sobreexcitación que tenemos a nivel físico, que uno lo nota, se percibe. Pero hay un nivel de tensión psíquica que es mucho más sutil, es mucho más de fondo. Hay personas que no se notan estresadas y sin embargo hay una tensión psíquica que sostienen en el tiempo. Y es cuando le dan continuamente vueltas a los pensamientos, a preocupaciones, a cosas que tienen en la cabeza, a dudas, a incertidumbres, a decisiones que se tienen que tomar. Cuando a veces hay pequeñas preocupaciones que no son muy grandes, pero mantenidas ahí un día tras otro, finalmente puede desencadenar en estados de ansiedad. El sistema nervioso está directamente relacionado con nuestra actividad de la mente. Por eso cuando hay una mente muy agitada, lleva a un sistema nervioso también agitado. Se relaciona también con reacciones emocionales, actividad de nuestra mente, preocupaciones, pues te lleva a estados emocionales de tristeza, de depresión, de irritabilidad, de rabia contenida, ira que no sabemos gestionar, es decir, toda una gama de emociones que generan mucha tensión interna y que también a veces todo eso queda como controlado, demasiado comprimido en nuestro interior, porque a veces no encontramos la vía de canalizar esas tensiones de una forma libre, de una forma saludable, ¿no? Y al final es ese estado sostenido en el tiempo con una serie de síntomas en mayor o en menor medida, dependiendo pues del nivel de control que se haya tenido. Y entonces pueden ser pues a veces presión en el pecho, sensación de ahogo, una compresión aquí en la garganta, un bloqueo en la boca del estómago. Un indicador indudablemente es una respiración rápida, corta, agitada, mantenida aquí arriba, ¿sí? Esta respiración rápida y clavicular es un indicador de estados de ansiedad. Por eso, si la respiración es ese gran barómetro que nos ayuda antes de que se desencadene una crisis de ansiedad,
es ese barómetro que ya te está indicando cómo estás interiormente y que posiblemente tenemos todos los números para que la crisis de ansiedad se desencadene, se manifieste. La ansiedad, indudablemente, si se mantienen en el tiempo, pues hay que evaluar si necesitas ayuda de algún médico o algún terapeuta para abordar otro tipo de problemática. Puede que haya ahí cosas pendientes que necesites afrontar. Si es algo puntual, puede venir dado por, no sé, por algún disgusto, algún sobresalto, algo que te ha generado un bloqueo en la respiración. Ese bloqueo en la respiración viene dado por un colapso en el diafragma, es decir, un disgusto intenso, fuerte, bloquea el diafragma, con lo cual tu respiración también se bloquea y provoca ese estado, esa crisis de ansiedad. Pero si hay bloqueo, si sobreviene este colapso en el diafragma, siempre suele estar relacionado ya con una respiración inadecuada, con una respiración que ya no es, que ya suele ser agitada y que la tienes ahí desde hace ya un tiempo. Un estado de ansiedad puede sostenerse en el tiempo y si no tiene un nivel elevado, pues a veces se queda simplemente en esos síntomas que indudablemente llevan a muchos cambios anímicos. Entonces, a veces sensaciones físicas de mucho cansancio, de falta de energía, de no dormir, es decir, son muchos las sintomatologías que provoca estados de ansiedad que a lo mejor no tienen un elevado grado de manifestación, pero que sí se nota a nivel fisiológico y a nivel interno. Pero cuando llegan en un grado máximo de expresión, lo que desencadena son crisis de ansiedad. Y la crisis de ansiedad es realmente agobiante, porque dos síntomas que generan mucha angustia es esa opresión en el pecho de la que hemos hablado, es esa sensación de taquicardia, pero también la sensación de ahogo, una sensación de no poder respirar. Porque si cuando estamos en estado de agitación nerviosa, nuestra respiración es aquí a nivel clavicular, corta y agitada, cuando se desencadena una crisis, lo que se intenta de alguna manera es inspirar. ¿Sí? Ese coger aire, porque hay la sensación de que realmente hay ahogo. Y eso es tan fuerte, tan intenso, que el acto reflejo es el de la inspiración, querer coger más aire. Claro, los pulmones ya tienen aire residual y si encima lo único que se hace es inspirar e inspirar, al final llega un momento en que ya no entra más aire. Se bloquea esto y se entra en un círculo vicioso. Todo esto está bloqueado y ese círculo vicioso te lleva a querer inspirar y no poder entrar más aire. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Expulsar el aire. Hacer una gran exhalación. Y después inspirar. Si no vacías, no puedes inspirar. La propia angustia te lleva a coger aire sin darnos cuenta que lo que se necesita es vaciar completamente para poder inspirar. Promueve la exhalación de forma profunda, haz lo que puedas, por la boca, para poder tener la sensación de que vacías completamente, para después inspirar. Si al principio ese ritmo va un poquito más rápido, por la propia tensión interna, pues no importa. Hasta que poco a poco vas cogiendo un ritmo cada vez más lento y más profundo. La clave está en la exhalación profunda para después la inspiración. Fíjate que la exhalación la haces de forma voluntaria, por la boca, y la inspiración viene sola, espontánea y natural, por la nariz, para no provocar hiperventilación.
Entonces, cuando promueves esa exhalación profunda, que es la clave para encontrar un ritmo cada vez más profundo, más lento, llegando a esa respiración abdominal, entonces notarás que progresivamente se genera una sensación de apertura, de expansión y de ralentización en ese proceso. Y eso es lo que hace que interiormente se vaya estabilizando. Ese estado de agitación interna vaya cogiendo un ritmo mucho más profundo, mucho más armonioso y equilibrante. La respiración en el yoga es fundamental. Si ya no solamente en una crisis de ansiedad, que la respiración te ayuda a encontrar esa sensación de control y de equilibrio que necesitas en ese momento de crisis, ¿no? Sino que cada vez que notes que tu respiración se agita, encuentra un poco esa armonía buscando una respiración abdominal, una respiración que sea profunda, lenta y percibiendo la movilidad del diafragma. Lo dejamos aquí, gracias por vuestra presencia, dejarnos vuestros comentarios porque para nosotros serán de gran ayuda para mejorar nuestros contenidos y poder hacer vídeos en relación pues a vuestras demandas. Hasta la próxima.